esta predicación. A ver cómo la comenzamos. ¿Ustedes os dais cuenta de las 4 estaciones del año? Y que Utrera vive en estas 4 estaciones del año. Invierno, Navidad, Semana Santa, primavera, vacaciones de verano, el verano, la feria de Utrera, el otoño, septiembre. Estas 4 estaciones la hemos vivido una, la Navidad, y ahora viene la Semana Santa. ¿Cómo se estableció estas festividades? La verdad es que fue por un puro error. En el año 325 se hizo el Concilio de Nicea, presidido por Constantino I. Y este Constantino I pues le dijo a un monje que estudiara la palabra del Señor y que pusiera el comienzo del año. Este monje pues no tuvo otra idea que decir que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Cristo, cuando corresponde con el nacimiento del dios Mitra. ¿Qué es lo que hizo Constantino I? Pues hizo una mezcolanza de la religión de la religión pagana y religión cristiana. Hizo una mezcolanza. ¿Para qué? Para tener él el poder político y el poder religioso. Fue el primer gobernador que tuvo en ambas manos, en una el poder político y en la otra el poder religioso, para poder hacer lo que le diera la gana. Pero claro, todo eso todavía nosotros tenemos, y lo comprobamos, de que Cristo no nació en invierno, nació en primavera, en el otoño. Si nos vamos a Lucas, podemos ver de que Zacarías tuvo la visión del ángel y más o menos entre abril, junio, él estaba ministrando en el templo. Y después vino María, pero en el 6º mes. Si ajustamos la cuenta, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses. Ya María estaba embarazada, porque cuando llegó allí le dijo: ¿qué hace la madre de mi Señor? Porque nada más que he escuchado tu voz en mis oídos, la criatura saltó sobre mí. Ella ya estaba embarazada, María. Si seguimos ajustando, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Días arriba, días abajo, septiembre, octubre. Es el nacimiento de Cristo. Pero no nos vamos a parar aquí porque esto no tiene ninguna de estos. Pero sí es curioso una cosa. La vida de Cristo es una vida profetizada. Si nos vamos a 750 años antes de su nacimiento, Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que he repetido, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y de nombre María. Que es lo que, como dice, a una virgen. Ya estaba profetizado a una virgen, y una virgen fue el ángel Gabriel. Aquí estamos viendo la madre. La madre era virgen y estaba profetizado en Isaías de que iba a ser una virgen, y en Lucas, 750 más o menos años después, se cumple. Pero vamos a ver el niño. ¿Quién es el niño? También en Isaías dice: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, una de las cualidades de este niño. ¿Quién es más admirable que el mismo Cristo? Dios con nosotros, Emmanuel. Consejero, Él siempre nos ayuda, siempre nos está dando el consuelo y el consejo mejor. Ojo, tenemos que leer su palabra y tenerla en oración, porque si no, no nos da consejo. Pero sí nos da y nos abre puertas a través de su palabra y a través de la oración. Dios fuerte, aquí me quedo corto. Dios todopoderoso, príncipe de paz. Cuando Él venga, tiene que instaurar un reino de paz. Además, mi paz os doy, mi paz os dejo. Príncipe de paz. El lugar de nacimiento es una curiosidad. Vamos a dar un salto. Y es una curiosidad el lugar de nacimiento. Predicho, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y su salida desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí, cuando el Señor nace en Belén, Éfrata, la pequeña, la más pequeña. Pero vamos a ver una cosa. Belén, ¿qué significa? Significa casa del pan. Belén, ¿a qué se dedicaba? Al pastoreo. Situación muy cercana de Jerusalén, a unos 8 o 10 kilómetros. Pero este pastoreo que hace Belén no es un pastoreo normal. Este pastoreo se dedicaba a pastorear a los corderos que eran perfectos, a los corderos que no tenían ninguna mancha. Cuando nacía un cordero en el rebaño, que era totalmente blanco, que no tenía mancha ninguna, que no tenía defectos, ese cordero era llevado a Belén, y allí se pastoreaba durante un año, porque para el sacrificio tenía que ser cordero sin mancha, cordero perfecto y cordero de un año. Cuando se recogía ese corderito, se metía en un pesebre para preservarlo, para que no le pasara nada. Y cuando ya pasaba unos días, ese corderito ya pasaba al rebaño para pastorearlo, para que estuviera bien y estuviera perfecto hasta un año, que ya era para el sacrificio. Pero ¿qué es lo que ocurre? También está el significado de la casa del pan, que dice en Juan 6:48. El Señor dice: yo soy el pan de vida. Nacido en la casa de pan, Él es el cordero de vida, el pan de vida. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre también con el corderito? El corderito es el cordero de Dios, perfecto, el cordero perfecto, el cordero sin pecado, el cordero sin pecado, sin defecto, sin mancha, que es inmolado para el Señor, como perdón de pecado. Fijaros en el lugar de nacimiento, una aldeíta pequeña, pero que cumple dos cosas, dos objetivos de la vida de Jesús, que es el pan de vida, porque sin pan no viviremos, sin Cristo no vivimos espiritualmente, y es el cordero perfecto para el sacrificio. Vamos a dar ahora un pequeño salto y nos vamos a ir a Lucas 2:22 y 24.
hemos tenido ya el nacimiento del Señor. Dice, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, o sea, los 8 días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Primogénito, santo al Señor. Cristo, primogénito, santo. Para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero, ¿qué ocurre en el momento de llevar al niño al templo para ser presentado? He aquí, en aquellos momentos, está un hombre que se llama Simeón, oír, escuchar. Un hombre que sabía escuchar, sabía oír el mandato y la presencia del Espíritu Santo. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre, Simeón, oír, escuchar, era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, supo escuchar al Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Aquí este hombre está diciendo 2 cosas, ¿no? Revelación a los gentiles. Está saliendo del pueblo de Israel, dando a entender la manifestación de que la muerte de Cristo en su tiempo no va a ser única y exclusivamente para Israel, sino para todo el mundo, a nivel mundial. También le dice este Simeón, le dice a José y a su madre, estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Y le bendijo a Simeón y le dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Caída de la ley, levantamiento para el espíritu, caída para estar fuera de una opresión legalista y dar un levantamiento a la libertad espiritual que da el Señor. Y una señal que es contradicha, porque, vamos a ver, si nosotros estamos con una ley, ¿cómo es que ahora nos dicen que? Entonces ahí parece que hay algo, ¿no? Pero le dice también a María, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué madre no va a ver, no le va a traspasar una espada a su misma alma, a su mismo corazón, cuando va a estar delante de la presencia de la crucifixión y muerte de su hijo? Es una alegoría, es una profecía. Pero también hay una cosa que también debe de cumplir una ley, el Señor en este momento. Un poco más adelante podemos ver de que también allí, en ese mismo momento, en ese momento de presentación de Cristo en el templo, estaba Ana, que significa agradecida, agraciada, profetiza, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, más o menos tendría unos 105, 110 años. Pero esta dice que estaba presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban y esperaban la redención de Jerusalén. En Jerusalén le estaba dando, había ya 2 personas que estaban dando testimonio de que ese niño de 8 días era el Cristo. Porque 2 personas
tienen que dar testimonio de algo. Yo por mí mismo no puedo venir aquí y decir yo soy Pepe y voy a predicar. No. Tiene que haber dos personas que den testimonio de que tú eres quien dice ser y que eres como dice ser. Como dice también la ley, no tomarse en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, ni en ninguna circunstancia. Sí, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se puede mantener la acusación o el testimonio de la persona. Ya estamos viendo desde que prácticamente antes de nacer se están cumpliendo una serie de profecías y lleva 8 días. Y ya se está cumpliendo un montón de leyes y de profecías también. Cuando nació en Belén, el rey Herodes, en los tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Para que ha nacido, porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ojo, a adorarle. ¿Desde cuándo se le adoran los reyes en Israel? En el Antiguo Testamento, desde Saúl, que fue el primer rey, hasta, no me acuerdo el nombre del último rey que estuvo antes de la deportación. Sedequías me parece que era, no me acuerdo. ¿Se adoraba a los reyes? En ningún sitio viene de que se le adore. Sin embargo, ellos vienen a adorar al Rey de Reyes. Vienen a adorarlo, vienen del extranjero, como hemos dicho antes, para los gentiles, vienen unos extranjeros, más o menos se calcula, según la tradición, que eran unos 60, más o menos, los magos y el séquito que venían, eran sobre unos 60, 70 personas. Pero vinieron todos a adorar al Rey de Reyes. Y es curioso también los 3 regalos que le hicieron. Oro. El oro como rey. Pero también hay que ser realistas. Porque poco tiempo después, el ángel se le presenta a José y le dice, coge a la madre y al niño y vete a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Entonces, ese oro, que es símbolo de realeza, también le sirve a José para sufragar los gastos y en el tiempo que iba a estar, el viaje y el tiempo, empezar una vida en Egipto. Después viene el incienso. El incienso, ¿qué es lo que es? Un perfume aromático que solamente se daba en el templo cuando se hacía el sacrificio para Dios. Se quemaba para Dios, dando a entender de que es divino, su naturaleza divina. Y después viene la mirra. La mirra también es un tipo de incienso, no incienso, sino es una especie que protege de la corrosión. Cuando el Señor fue crucificado y muerto, se envolvió en mirra. Pero también esta misma mirra la podemos ver en el vinagre que le ofrecieron cuando estaba en la crucifixión, porque daba adormecimiento, como si fuese un analgésico. Entonces estamos viendo el la triple personalidad de Cristo. Era rey, era profeta y era Dios también. Pero también tenía su mensaje de cuando vaya a morir, esta mirra me va a proteger el cuerpo, entre comillas, para que no se corrompa. Ahora también en el mismo Evangelio de Lucas estamos dando unos golpecitos en el tiempo.
vamos a ver lo único que sabemos de Cristo. Con 12 años. Con 12 años él va con sus padres. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Y todos los años los padres en la fiesta de la Pascua lo llevaban allí. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos de la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran los padres, José y María. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí vemos una cosa que es curiosa. «12 años, en medio de los doctores de la ley en el templo». Pero es que a los 13 años, o sea, un año después, con 13 años era cuando se alcanzaba, los judíos alcanzaban la edad para estudiar la ley. Él estaba anteponiéndose a esa costumbre. Tenía 12, un año antes. Pero que es que cuando está en medio, la gente se asombraban de su sabiduría y de su conocimiento. Vamos a ver si él no había estudiado todavía la ley, porque no tenía la edad para estudiarla, empezar a estudiarla. ¿Cómo es que él sabía la ley? Y estaban maravillados los doctores de la ley. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: «Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces les dijo: «¿Por qué me buscáis?». Una pregunta: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Segunda pregunta. La búsqueda de un menor es lógica por parte de los padres. Si a mí se me pierde un hijo de 12 años, ¿qué menos que buscarlo? Tengo una responsabilidad como padre. Entonces van a buscarlo. Pero la respuesta de Jesús fue que dice: en los negocios de mi padre, no mi padre biológico, José, no con mis padres de ustedes, mi padre José, que es carpintero o testón, no. En los negocios de mi Padre Celestial es donde me tengo que estar, escudriñando la ley y mirando la ley y discutiéndola con todos los que están aquí, en los negocios de mi Padre, para prepararme para mi cometido y para mi propósito de vida. A partir de aquí damos otros saltos de los 12 años a los 30, 31, no se sabe exactamente, o 29. No se sabe exactamente si con 30 años empezó Jesús su ministerio, pero más o menos, vamos a poner la cantidad de 30 años. No, ni vamos a pecar, ni vamos a alterar nada, ¿no? Entonces dice que estaba por allí, estaba por allí Juan el Bautista. Y entonces él se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿no? Y Juan dijo, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Cuando lo ve, le dice: «He aquí el Cordero de Dios, este es el que viene como sacrificio perfecto, como un corderito criado en Belén, este está aquí». Y hubo su disputa: «No, yo no te bautizo porque tú me tienes que bautizar». No, que es necesario que cumplamos la ley.
le dice Jesús a Juan, es necesario que cumplamos la ley. Entonces, ¿qué es lo que es el bautismo? Para nosotros, sumergirnos en agua, muerte a la vida anterior, resurrección a una vida nueva, una vida espiritual. El Señor no tenía que morir al pecado, era sin pecado, no tenía que resurgir para una vida nueva, pero sí tenía que ser bautizado en el siguiente orden. ¿Por qué? En Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, el bautismo de Cristo fue sumergir el cuerpo de Cristo en el agua del río Jordán como lavamiento en el lavacro que había en el templo. Sale Cristo, la unción con el aceite. Juan allí no tenía aceite, pero qué mejor unción que dice que vemos a dos testigos dando testimonios de él. Y ahora nos hacemos referencia también a los dos testigos que hubo también en su presentación, porque dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. La unción del Espíritu Santo, la unción del aceite, pero en este caso no el símbolo del aceite como Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu Santo sobre él. Y después dice una voz, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos aquí la figura de la Trinidad. El Hijo en bautismo, el Espíritu Santo en unción y el Dios Padre diciendo que tú eres mi Hijo, que tengo complacencia, pero a la vez son dos testigos que están dando testimonio de la persona de Cristo y su propósito de vida. El primer acto que tenemos también son las bodas de Caná. La boda de Caná es el primer milagro que hace el Señor Jesucristo. Dice que estaban por allí invitados a la boda de Caná Jesús y sus discípulos, y faltándole el vino, la madre le dijo, ¿no tienen vino? Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo cuanto él dijera. Que él le dice, llenad las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Este es el primer milagro que hace Jesús. Hay muy poca gente que ven esto. Digamos, la madre, los discípulos y los criados. Los criados que llenaron las tinajas. Se lo llevaron al maestresala y el maestresala dijo, tío, te has equivocado. El primer vino se pone mejor y después ponen el peor. Pero es que tú has hecho lo contrario, has puesto peor, el primero el peor y después has puesto el bueno. Pero ahí se dio testimonio de que él también ya estaba haciendo su ministerio. Porque estos criados tuvieron fe en la palabra del Señor. Lo que les dijo, llenad de agua las tinajas. Ahora bien, vamos a dar otro salto en el tiempo. ¿Cuál es la manifestación más grande que hace el Señor? La manifestación más grande es cuando llega su tiempo y coge su postura de encarar su destino, su propósito de vida. Este encaramiento es de decir, voy a Jerusalén, me van a matar, me van a sacrificar como un cordero, pero voy a dar el perdón de pecado al mundo entero, la salvación. Es el final que tenía que cumplir, era su muerte,
pero también es su resurrección. Son dos hitos o dos momentos cruciales en la vida de Jesús en 3 días. Pero esos dos momentos cruciales es donde todo el cristianismo se basa. Primero la muerte en una cruz, y también su resurrección. ¿Por qué primeramente la muerte? Porque dice en Hebreo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si yo digo que os voy a dar vida eterna, os voy a perdonar los pecados a través de mi muerte, ese es el testamento. Pero mientras que el testador vive, no se llega a ningún sitio. En Hebreos 9:2 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces el Señor encara, días antes, encara su rostro y dice: mi cometido, mi vida, mi fin de mi vida es este. Y va a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que ocurre en el momento de la crucifixión? Vamos a dejar aparte la negación de Pedro, los azotes y demás. No. Vamos a ir directamente en algunos versículos del capítulo 22 del Salmo 22. Físicamente, ¿cómo estaba el Señor en la cruz? Pues imaginaros, eso polvo. Estaba crucificado, padeciendo dolores inimaginables, pero estaba rodeado, como dice en la palabra, en el 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos y horadaron mis pies y mis manos. Él estaba sintiendo el dolor, pero estaba viendo de que a un lado y a otro lado tenía a 2 ladrones o 2 delincuentes, que miraba para abajo y estaba rodeado de soldados que se estaban burlando de él. En esas circunstancias dice, como dice también el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando nos dan dolores en los huesos, y recordar, cuando estáis en una situación así, ¿no sentís todos los vuestros huesos? Cuando estamos por ejemplo, en un periodo febril, en que los huesos parece que arden. No podemos contar nuestros huesos. Me duele aquí, me duele allí. En ese momento está Jesús diciendo que contar, yo puedo contar ahora mis huesos, porque en mis manos me duelen los huesos de las manos, pero me corre el dolor por el cúbito y el radio, y el húmero, el fémur, porque están en mis pies, la tibia y el peroné. Mis caderas se están deformando por aguantar el peso de mi cuerpo. Y cuando respiro, mis costillas me duelen. Y la columna, ¿para qué decirte? Entonces, puede contar, en esos momentos, pueden contar sus huesos. Y ahora hay una descripción que es no ya física, sino psíquica. He sido derramado como agua. Vertemos un vaso de agua. Así ha sido derramada su vida. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Como he dicho antes, empiezo a moverme y parece que se están desencajando los huesos del dolor. Mi corazón como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cómo sería ese dolor de corazón que cuando el soldado le clavó la lanza salió agua y sangre, plasma y sangre, descomposición de la sangre en plasma y sangre? Pero qué dolor para decir que mi corazón se derrite como cera.
que se está derritiendo dentro de mis entrañas. Es un dolor físico insufrible. Hay otro ejemplo muy bueno, dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto como en el polvo de la muerte. Imaginaros una maceta, un tiesto, en que la ponéis al sol y la dejáis de regar. Primer día está lustrosa, está bonita, pero conforme va pasando el tiempo se va arrugando, se va viniendo abajo. De estar erguida se viene hacia abajo, de estar verde se pone marrón, hasta que muere. Así se sentía el Señor en la cruz. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando estamos con mucha sed, deseando de un vaso de agua, ¿qué es lo que hacemos? No, se nos pega la lengua al paladar, buscando la humedad. Eso lo sintió todo el Señor en varias horas en su crucifixión. Pero también, aquí estamos el dolor físico, también tenemos un dolor emocional. Porque emocional y espiritual también. Porque se ve alejado del Padre. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Estoy sufriendo, pero me has abandonado, me veo solo. Y el pueblo estaba mirando como si fuese un espectáculo. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, bájate de la cruz. ¿Qué es lo que dice en la palabra? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los dos moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está el Señor como unigénito Hijo de Dios y primogénito Hijo de María, santo, llamado santo por abrir matriz de mujer. Y todo el mundo lo está mirando al que traspasaron. Mano izquierda, mano derecha, pies y también el costado. Todo el mundo estaba mirando. Algunos con dolor, su madre y los discípulos, Juan porque estaba allí, viendo el sacrificio. María, esa espada clavada en su alma, en su corazón. Pero los demás se estaban burlando. Si seguimos más adelante, dice en Isaías: y se dispuso con los impíos. O sea, como estaba crucificado en una cruz, su cuerpo iba a ser echado ahí, en el muladar, en cualquier sitio. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mal ninguno, ni hubo engaño en su boca. Pero llega José de Arimatea y dice en el versículo 27, 58 y 60: José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. En vez de haber sido su cuerpo arrojado en un campo ahí, donde fuera, está en un sepulcro nuevo, no utilizado por nadie, y además labrado en una peña que costaba un dinerito. Ahí fue puesto. Estuvo 3 días en el sepulcro. Y en Mateo dice las mismas palabras del Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
porque como estuvo Jonás 3 días en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una vez pasados los 3 días, viene lo imposible para un ser humano, pero es también lo más importante para nosotros, para el ser humano, y es la resurrección de Cristo. A los 3 días, como Jesús había dicho, resucitó. Van las mujeres, las primeras que van allí al sepulcro, y alguien le da testimonio de que ha resucitado. Pero no es una persona. Mas el ángel, un ángel, respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde esté puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Dice en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a la Escritura. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Pues hubiese sido un charlatán. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, tenemos puesta la fe en un mentiroso. Y nuestros pecados no han sido perdonados. No nos ha servido de nada nuestra fe. Pero como el Señor resucitó, el mismo ángel dio testimonio. Después vemos de que en Galilea se apareció más de 500. Después se presentó delante de los apóstoles. No ya 2 testigos, sino muchos testigos de resurrección. Vamos a resumir la predicación de hoy, lo que he querido decir. Os voy a hacer una pregunta después. Todo lo que hemos visto hasta ahora estaba profetizado sobre Él, sobre Cristo. Y se ha cumplido todo. Ahora dice bien, en hebreo también: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación posible, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta es esta, y yo no la puedo contestar. La tenéis que contestar cada uno en su propia mente. Si Cristo desde antes de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, cumplió todas las profecías, mandamientos, cumplió su palabra, cumplió su promesa, la pregunta es: ¿creéis que cumplirá esta última, su segunda venida? Contestadla vosotros mismos. Pepe, si quieres, ya hemos terminado
y gracias por la paciencia. Y gracias a Dios porque he tenido una noche con una tos, que ahí está mi mujer, y no he tosido ni una sola vez.